Qué mal, yo fumando en la grabación. Ahí está, Merce. Hola, Ya estás ahí, ya está grabando. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Le damos la bienvenida a nuestra Cátedra de Historia Social Argentina. Les queremos contar que vamos a proponerles un viaje durante este cuatrimestre, que es un recorrido por la historia argentina del siglo pasado, el siglo XX, que a mí particularmente me cuesta mucho de hablar del siglo pasado, porque soy de ese siglo, igual que ustedes, pero bastante mayor. Y les quería contar que nuestro siglo XX, como lo encaramos en la materia, es un siglo XX largo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que nosotros trabajamos la historia política, social, económica de la Argentina de 1900, pero iniciamos nuestro recorrido a partir de 1880. Y lo iniciamos a partir de 1880 porque tiene que ver cuando se empieza a consolidar el Estado moderno argentino. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando en eso. Y es un siglo largo porque, bueno, intentamos avanzar lo más posible al presente de la historia argentina. O en todo caso, nuestro objetivo como cátedra es que ustedes puedan tener durante este recorrido, este viaje que le planteamos, la posibilidad de entender los procesos que se fueron desarrollando a lo largo del recorrido de la historia del siglo pasado y darles instrumentos y herramientas para entender el hoy de la Argentina, es decir, que tengan algunos instrumentos, herramientas en su cajita de herramientas que les permitan ver las problemáticas del hoy en la Argentina, que les permitan entender por qué llegamos a donde llegamos, digamos, cuáles son los nudos difíciles del desarrollo argentino que nos interpelan el presente de la Argentina del siglo XXI, de este periodo. ¿Y por qué digo que es un siglo largo? Porque nosotros empezamos 20 años antes, podríamos haber retomado en otro momento, podríamos haber iniciado después, pero nos parece que es un momento muy fundacional para que se entienda por qué la Argentina se constituye como se constituye y cuáles son los problemas que al día de hoy seguimos teniendo en la Argentina, seguimos teniendo que abordar, que tiene que ver con las limitaciones no solo como país subdesarrollado o en vías de desarrollo, país dependiente y demás, pero que tiene que ver de cómo la Argentina se va desarrollando tanto al interior en los procesos políticos, económicos y sociales, como la relación de la Argentina y el lugar en el mundo que ocupa la Argentina como país periférico. Y esto lo digo porque hay un historiador inglés, que nosotros, por lo menos a mí es un historiador que me parece muy interesante, que él hablaba en sus libros, un historiador que se llama Hobsbawm, que él hablaba que el siglo XX había sido un siglo corto. Y él situaba que había sido un siglo corto porque lo situaba en dos grandes acontecimientos, que se iniciaba de algún modo en 1917 con la Revolución Rusa y el proceso de la construcción del comunismo, de la revolución bolchevique en la Rusia zarista, y que terminaba, o termina para él el siglo XX, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, cuando de algún modo se desgrana y desaparece el mundo comunista. Por eso hablaba de un siglo corto, él hablaba de 1917 a 1989. Toda esta trayectoria la vamos a hacer, y fundamentalmente nosotros, los que damos el teórico, que soy yo y el profesor Esteban de Gori, vamos a sobre todo trabajar la parte internacional de los distintos momentos que ustedes van a ir viendo en los prácticos. Y en los prácticos van a ver qué pasaba en los procesos internos de la Argentina para entender cómo la historia de la Argentina, como la mayoría de los países, pero a nosotros nos interesa particularmente la nuestra, siempre está vinculado al contexto internacional. Es decir, no podemos pensar ni analizar la historia argentina si no vemos lo que está pasando en el mundo. Dicho esto, y me imagino que ya deben haber seguido ingresando otros participantes, les digo que, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo se promociona la materia, con el tema del acceso a la bibliografía y demás, lo van a ver cada uno en sus respectivos prácticos, porque cada ayudante, como yo decía antes, que yo conduzco, pero gobiernan los que están a cargo de las comisiones, cada comisión tiene algunas orientaciones específicas
en el recorrido del siglo XX. Por eso la bibliografía lo van a ver con cada uno de sus respectivas comisiones, porque la verdad que acá en principio hay 3 comisiones que están participando de esta clase. Dicho esto, vamos a empezar con el contenido del teórico de hoy, que tiene que ver un poco con, nos vamos a remitir un poquito más atrás, con el significado fundamental que tuvo para la comunidad internacional y para el desarrollo de las sociedades, que fue el inicio de lo que hoy llamamos el capitalismo. Y este inicio, que va a romper en parte o fundamentalmente con lo que venía como tradición de la Edad Media y de cierta modernidad, va a comenzar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, alrededor de 1870, que va a tener con la revolución, lo que se llama la revolución industrial, que es el descubrimiento o el proceso de construcción de nuevas tecnologías para pasar del mundo manufacturado, del mundo de la Edad Media, a procesos más industrializados. Esto no quiere decir que de inicio hubo un desarrollo industrial, pero en todo caso hubo un elemento creativo que se construyó en 1870, que fue la máquina a vapor, que va a ir generando una revolución en términos del sistema productivo a nivel mundial. Esta máquina a vapor, que es un avance tecnológico que va a estar vinculado a una industria incipiente en ese momento, que era la industria textil, rápidamente va a avanzar y evolucionar hacia todo lo que es el transporte, transporte ferroviario, transporte marítimo, y esto va a ir llevando a lo largo de algunas décadas a la construcción de mercados internos al interior de los países desarrollados, y sobre todo también va a ser el inicio del mercado internacional. Esto va a querer decir que se van a ir ampliando las fronteras de intercambio de bienes a partir de esta creación de nuevos servicios que van a ir construyendo un mercado, tanto interno en los países desarrollados como un mercado internacional de intercambio de bienes y mercancías. ¿Se entiende hasta acá el rol que va a ocupar fundamentalmente este avance tecnológico? ¿Sí? Esto que sucedió a fines, alrededor de 1870, en Inglaterra, hay películas que si les interesa pueden ver y demás, se va a incrementar a principios de 1800 cuando va a aparecer una nueva tecnología fundamental de desarrollo de la humanidad, que va a ser de algún modo muy acotado al principio y demás, pero que va a ir desarrollándose fuertemente con la creación de la electricidad. Es decir, eso va a ser fundamental, no solo para el uso doméstico, etcétera, etcétera, sino que fundamentalmente la electricidad va a permitir avanzar también en desarrollos fuertemente tecnológicos. Y otro elemento último para plantear en este marco de desarrollo es todo lo que va a ser a los distintos procesos de modernización de los estados y de los regímenes políticos en Europa fundamentalmente, ¿no? El fin de lo que significó la Revolución Francesa, el inicio de ciertos procesos de igualdad en términos políticos, de construcción de sociedades más igualitarias en términos de participación política. Todo esto se va a ir dando conjuntamente. Y en este marco, digamos, lo que va a aparecer son nuevas necesidades para el mundo que en ese momento era más desarrollado. Esto no quiere decir que era un mundo desarrollado, pero sí una construcción de un modelo capitalista, manufacturero, con avances importantes en la producción, va a plantear este modelo necesidades importantes que van a tener que ver con las materias primas que esos desarrollos de manufactura industriales, incipientes industriales, van a necesitar para su propia producción.
la incorporación de lo que se llamó la revolución industrial y esta nueva maquinaria va a hacer que se van a producir más bienes en menos tiempo. No solo más bienes en menos tiempo, sino también de mejor calidad, porque va a haber una producción que no va a ser en cadena como es ahora, etcétera, etcétera, pero se va a avanzar en una unificación de lo producido durante ese periodo. Esta necesidad de que los países desarrollados van a tener, de algún modo desde el inicio, el patrimonio o la capacidad tecnológica de controlar las nuevas tecnologías, piensen que igual estamos hablando de tecnologías precarias, ¿no? Digo, pensémoslo hace 2 siglos, 3 siglos de la humanidad, que no es mucho, pero para los desarrollos tecnológicos lo son, va a ir planteando un modelo de acumulación a nivel internacional donde los países centrales, los países básicamente europeos en esa época, los países desarrollados de la época, van a necesitar materias primas que fundamentalmente teníamos los países periféricos o los países subdesarrollados, etcétera, etcétera. Y es así que se organiza a nivel internacional lo que se llamó la División Internacional del Trabajo a mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que va a plantear que los países principales, los países europeos y demás, se van a dejar para sí el control y el manejo del comercio internacional y de las tecnologías, y los países periféricos vamos a ser los abastecedores de las materias primas. Recuerden que la Argentina había sido colonizada por España, como una gran parte de América del Sur, salvo Brasil y demás que fueron conquistadas por los portugueses, pero que nosotros teníamos mucha relación con el Imperio Británico, con el Reino Unido, lugar donde se produce el eje de la Revolución Industrial. Recuerden que también dije que básicamente esto se inicia con la máquina de vapor en la industria textil, o en las manufacturas de la época textiles, y la Argentina va a ocupar un lugar importante en ser abastecedora de las materias primas. Fundamentalmente las ovejas, fundamentalmente cereales, fundamentalmente carnes. Acá voy a hacer una pequeña salvedad contando que uno de los primeros productos que la Argentina exporta hacia el mercado internacional va a ser el cebo y el tasajo. ¿Ustedes saben quién era el principal productor de tasajo y de cebo en lo que era la Argentina de la época, a mediados del siglo XVIII? Es el primer producto semi-industrializado que exporta la Argentina. Ustedes oyeron hablar de un personaje importante en la historia argentina del siglo XIX que se llamaba Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Que ocupó un rol importante político en la discusión de la historia y las guerras civiles en la Argentina de unitarios y federales. ¿Recuerdan? No, no recuerdan nada del secundario de todo esto, no lo aprendieron. Me ponen cara de... No, sí. ¿Sí? Sí, ¿Quién dijo sí? era algunas Que se hacían los saladeros. Bueno, exactamente. Los saladeros, por un lado, tenían el tema de la grasa de los vacunos, y que esto servía fundamentalmente para las velas, porque todavía el acceso a la electricidad no existía, entonces las velas ocupaban un lugar fundamental para iluminación, tanto en la vida privada de la gente como en las calles, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los saladeros servían para exportar en ese momento la carne. El tasajo era la carne contaminada con mucha sal, que permitía eso terriblemente salado,
que no se pudriera en el trayecto de los barcos, porque todavía no existían los barcos frigoríficos. Los barcos frigoríficos van a aparecer a partir del descubrimiento de unos franceses que descubrieron los frigoríficos, tanto para las heladeras como para los frigoríficos fijos, pero también se incorporaron a los barcos, para poder exportar sin que en el trayecto, que eran barcos lentos y demás, se pudriera en el recorrido hacia Europa. De hecho, el poder importante de Rosas tenía que ver con eso, con el lugar de exportar lo que producía. Y estas carnes, que eran densamente saturadas de sal, eran carnes que por supuesto no los usaban los europeos, los hombres del primer mundo, sino que era parte de las proteínas que le mandaban a los esclavos a las grandes plantaciones, básicamente en Europa, en América del Sur y América Central y a África, para lo que eran las grandes plantaciones de azúcar, de caña, de café, de cacao, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas carnes eran muy duras, eran muy fuertes de sabor y los europeos no las consumían. Bien, llegamos entonces al 1880, venimos a la Argentina, y en 1880 comienza lo que se llama el Estado moderno argentino, es decir, terminaron las guerras civiles, triunfan de algún modo los unitarios que tenían una idea de que el lugar de la Argentina, la oportunidad de la Argentina era ser un país agroexportador, y llevan adelante el modelo de país agroexportador. Ustedes si vieron muchas veces la derecha añora todavía ese lugar nuestro en el mundo. Terminan las guerras civiles, se dicta la Constitución, una Constitución que se dicta en 1853, una Constitución que inclusive se dicta cuando todavía estaba la disputa entre los federales y los unitarios. Es una Constitución que en realidad copia parte de la Constitución inglesa, de la Constitución norteamericana, un poco de la francesa, y entonces una Constitución que organiza un instrumento de cómo va a ser la Argentina en términos de consolidación del proceso político, pero no es el resultado de las experiencias internas de la Argentina en la lucha entre unitarios y federales. Se dice que es una constitución que disciplina de arriba hacia abajo, es decir, las élites organizan una constitución y a partir de ahí se subordina la estructura de organización nacional que nos va a marcar desde 1853 en adelante. ¿Se entiende esto? Es decir, si pensamos la Constitución norteamericana, la Constitución norteamericana es el resultado de las disputas entre el sur y el norte de Estados Unidos. Si pensamos la Constitución francesa, tiene que ver con el resultado de algún modo de la Revolución Francesa y lo que se va a constituir después, etcétera, etcétera. En nuestro caso se dicta primero la Constitución y después se organiza el Estado Nacional moderno. Y lo que es básicamente acá, los que triunfan, que son los unitarios, es cierto que los federales, y esto es una gran discusión, y yo lo voy a decir provocadoramente, los caudillos federales no tenían muy claro un modelo de nación, más bien eran disputas regionales y de controles de aduana. Digo, no, del otro lado no había mucho, pero lo digo provocadoramente porque siempre se cuestiona esta construcción de la élite, pero también esta élite se constituye y construye el Estado moderno argentino basado en el modelo agroexportador, de las oportunidades que la Argentina tenía para exportar. No tenía otro modelo demasiado de enfrente para discutir, digamos, ¿no? Pues los caudillos también disputaban entre ellos. El que tenía por ahí una idea más clara era Artigas, que era el caudillo de la banda oriental, que en ese momento formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero que terminó disminuido. Digo, bueno, no me voy a meter en ese asunto, pero en todo caso no había otro modelo fuerte que compitiera o disputara en la construcción de esta nueva Argentina que se estaba construyendo. Si hay dudas, me paran, si voy muy rápido me dicen, si quieren aportar algo, por supuesto, bienvenida a todas las intervenciones que ustedes quieran hacer. ¿Vamos bien? ¿Sigo entonces? Bueno, vamos bien. Entonces, la Argentina tenía para esta idea de inserción en el mundo, en esta división internacional del trabajo, tenía muchas ventajas.
Ventajas que tenían que ver con un amplio territorio, que tenía que ver con excelentes climas y diferentes climas para la producción, que tenía que ver con la y lo voy a decir burdamente, también provocadoramente, no tenía importantes civilización de pueblos originarios que ocuparan territorios. Esto no quiere decir que no hubiera pueblos originarios que ocupaban el territorio, ¿eh? Lo que digo que no eran pueblos originarios fortalecidos como podrían haber sido en su momento los aztecas, los incas, etcétera, etcétera, digamos, eran, y un sector criollo que ya estaba muy instalado en Argentina, que permitía avanzar en esta idea del modelo agroexportador. Para este modelo agroexportador, que se beneficiaba de que tenemos tierras terriblemente fértiles y que valen por la cantidad de capas de humus que tenemos en la superficie de nuestro territorio, había que avanzar en ampliar las fronteras agrícolas. Y es acá que entonces nuestra élite que organiza la generación del 80 es que decide avanzar hacia territorios que para ellos estaban vacíos, pero que sabemos que ahí estaban los pueblos originarios, tanto al norte como para el sur de nuestro territorio, y es ahí que comienza la conquista del desierto para ampliar las fronteras agrícolas. ¿De qué modo se hace esto? Se hace con el desplazamiento de los pueblos originarios que vivían en esa región, tanto en Chaco, en Formosa, en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, ¿sí? No podemos, acá estoy leyendo que hay una compañera que quiere entrar y se dice que se superó la capacidad de participantes. No podemos hacer nada en este momento porque ya hay más de 100, vamos a ver cómo lo resolvemos en otro momento. Avísenle a esta compañera que mañana a las 9 de la mañana doy nuevamente este teórico para el turno de mañana, así que si puede, ingrese a las 9 de la mañana, y si no, que va a quedar grabado y la va a poder ver en otra oportunidad. Si se graban las clases, sí. Bien, entonces, obviamente la campaña al desierto, tanto al norte como para el sur, se hace vía la fuerza, se hace vía la participación, que en ese momento no había un ejército formal, ustedes saben que no estaba la institución, sino que eran ciudadanos que participaban de las guerras y iban a controlar el territorio. Esto implicó la matanza de cientos o algunos cientos miles importantes de nuestros pueblos originarios que se resistieron a este avance de las fronteras agrícolas. Y esto lo digo porque en realidad quiero que quede claro, y esto no quiere decir que uno banque la conquista del desierto, para nada, porque aniquilaron a nuestros pueblos originarios, pero el objetivo no era matar a los pueblos originarios como siempre se dice, fue la conquista del desierto. La conquista del desierto, el objetivo que tenía era ampliar las fronteras agrícolas para la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo. La consecuencia que tuvo fue la matanza de cientos de miles de indígenas. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Porque si no, siempre se dice que la conquista del desierto fue matar indios. No, el objetivo no era matar indios, era desplazarlos de esos territorios que eran de ellos. Y esto no es menor, porque si vemos en el día de hoy, y yo, disculpe, pero siempre trato de mostrarles cosas que nos pasan hoy, respecto para que entiendan por qué la historia para nosotros es importante. Si vemos hoy las disputas que hay con los pueblos originarios, sobre todo en el sur de la Argentina, con los mapuches y los distintos dirigentes y pueblos que están ahí en la zona del Bolsón, Esquel, etcétera, etcétera. Hoy el desplazamiento tiene que ver con desplazarlo de lo poco que les quedó, que es en la base de la cordillera. ¿Sí? ¿Recuerdan, digo, la matanza de Maldonado, de Nahuel, digo, hace apenas 3 años, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver, además de Lewin y los amigos de Macri, que tienen cientos de miles de hectáreas ahí y demás, esto tiene que ver
pie de la cordillera tiene un valor importante que tiene que ver con la minería, con el control de las nuevas riquezas de exportación que tiene la Argentina. Así como antes se los echaba y se los mataba para avanzar en la cría de ovejas, para avanzar en determinados cultivos, etcétera, etcétera, hoy se los quiere desplazar de esos pocos lugares que se lo dejaron, porque hoy la minería es un gran negocio, y es un gran negocio de exportación de la Argentina. ¿Se entiende esto? Digo, entonces el poco lugar que les queda, también los quieren sacar de ahí, también con la represión, con las balas, con la muerte, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál era la situación de la Argentina? Tenía muy buenas tierras, tenía la posibilidad de expandirse, de hecho la conquista del desierto cumple esa función, pero también le faltaba mano de obra, porque al momento que expandir la frontera, necesitas mano de obra. Y es ahí que a principios del siglo XX, la Argentina empieza a ofrecer a la inmigración europea, que estaba desplazada por la crisis del capitalismo y el campesinado que quedaba fuera del modelo de acumulación capitalista, más aquellos que por cuestiones políticas, ideológicas, los anarquistas, los socialistas eran reprimidos y perseguidos en Europa, se abre una fuerte inmigración para que vengan a la Argentina a trabajar. Gran parte de esa oferta tenía que ver con que el Estado argentino iba a repartir tierras para la producción. Como los desplazados principalmente eran campesinos europeos que habían quedado fuera del modelo de acumulación capitalista industrial, vinieron muchos inmigrantes, fundamentalmente de Italia, España y demás, de los cuales nuestros antepasados fueron los que bajaron de los barcos en nuestro país. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, a diferencia de, por ejemplo, lo que fue la conquista norteamericana, donde iban las familias a medida que avanzaban y expulsaban a los indios de Estados Unidos, a los Sioux, a los Cheyennes, y los desplazaban y los mandaban, o los mataban a los que resistían, o los mandaban a algunos centros casi como guetos para que vivieran tranquilos. En la Argentina, básicamente, lo que se fue constituyendo fueron grandes latifundios. Grandes latifundios que quería decir que aquellos que participaron de la conquista del desierto o aquellos que formaron parte de las élites se quedaron con cientos de miles de hectáreas. Las grandes estancias en la Argentina vienen de esa distribución y de ese tejido rural que fue constituyendo la Argentina. Por ahí en las provincias del noreste, básicamente la Mesopotamia y demás, hubo más reparto de tierras a lo que se llaman los gauchos judíos o los gringos de la Pampa, extensiones más chicas que entregaron tierras. Pero inclusive aquellos ciudadanos que fueron soldados y que fueron a la conquista del desierto en el sur, que se suponía que les pagaban con tierras para eso, finalmente o no les pagaron o les pagaron miserabilidades por eso, que terminaron vendiendo su cachito de tierra para sobrevivir. Las grandes extensiones de tierra en Argentina tienen que ver con este paisaje y distribución de las tierras a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Son las grandes extensiones de la estancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que en general, por el modo de producir nuestro campo, nuestro modo de producir que tiene que ver con el tipo de utilización productiva que se hace, sea ganadera o sea de siembra, digamos, cereales, oleaginosas, etcétera, etcétera, o carne vacuna, ovejas y demás, y por la extensión de tierra y por gran parte de la riqueza del suelo argentino, nuestro sistema de producción es una producción muy intensiva. Esto quiere decir que no necesita mano de obra porque se tira, muy extensiva. Esto quiere decir que las vacas se crían y eso no requiere demasiada mano de obra, porque las vacas se crían en el campo, comen pasto, tenemos unas tierras maravillosas negras que producen muy bien la pastura, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con, ahora por ahí se modificó un poco en parte por lo que es los nuevos productos químicos que le ponen
a las plantas para que rindan más, sobre todo después que entró la soja a la Argentina, ¿no? Pero lo mismo ocurría cuando se plantaban las semillas del girasol, del maíz, del trigo y demás, se tiraban las semillas, se araba, se tiraba la semilla y luego se cosechaba de muy buena modo. O sea que la Argentina tiene una estructura agraria que demanda muy poca mano de obra, y por eso no tenemos un fuerte campesinado, por la distribución de las tierras y por el modo en que se producen las materias primas en nuestro país. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ustedes van a ver que en otros países de América Latina hay mucho campesinado, ¿sí? Digo, y forman parte de un actor político y social los campesinos. En nuestro país no existe esto. No solo porque somos una cosa muy centrista, muy blanca, los blancos del continente, de mucha población europea, con grandes capitales parecidas a las europeas, etcétera, etcétera, sino porque el modelo de producción capitalista en Argentina no requiere mano de obra en los sectores rurales. Y esta es la disputa principal que hay en términos de quién genera trabajo en Argentina. La oligarquía argentina no es demandante de mano de obra. ¿Estamos hasta acá? Un poco para ir entendiendo lo que nos sigue pasando. Sí, profe. Y otro tema fundamental, que es que la Argentina produce materia prima, pero para producir otros bienes, que ya vamos a ver cómo va a ir avanzando también en un incipiente desarrollo industrial a principios del siglo XX, para 1900, produce materia prima fundamentalmente para consumir, pero en realidad produce materia prima con el objetivo principal de exportar, ¿sí? ¿Quiénes son los que producen las materias primas de lo que vimos hasta acá? Los países periféricos, lo que habíamos hablado antes, sigue siendo parecido. Sí, pero digo, en nuestro país, ¿quiénes son los actores económicos que producen materia prima por lo que vimos hasta acá? Los terratenientes. Los terratenientes, o la oligarquía, etcétera, etcétera. Bien. Está. El mercado internacional, ¿cómo maneja el comercio internacional? En su época era el patrón oro, ¿no? Es decir, un terrateniente vía algunas empresas que se dedicaban a la exportación de granos, exportaba y recibía divisas. En su momento era el patrón oro, en otro momento, y ahora son los dólares. Digo para que entendamos parte de lo que siempre se habla en Argentina, sobre todo en este momento, pero a lo largo de los 50 años últimos, que hablamos de la restricción externa. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de tener divisas, es decir, moneda extranjera en la Argentina, que son los que exportan? Esa misma clase. Cecilia, Claro, soy Luisa Delfina y te escucho. No, eso fue un chiste. Luisa Delfina era una locutora que tenía un programa que decía soy Luisa Delfina y te escucho. Sí, Cecilia, te estoy viendo, dale. No, sí, esa misma clase, la misma clase terrateniente. Es la clase terrateniente. Hasta el día de hoy, prácticamente, los que manejan el control de las divisas son los sectores terratenientes de la oligarquía argentina, ¿sí? Y este es un problema histórico de la Argentina porque cualquier país, cualquier estado y cualquier gobierno en nuestro país, para llevar adelante políticas económicas, tiene que el Estado intervenir para poder desarrollar otro tipo de producción u otro tipo de riqueza en nuestro país que tiene que ver con el desarrollo de la industria, ¿sí? Es decir, los que tienen las divisas son el sector oligárquico o la oligarquía, y el Estado tiene que intervenir para hacerse de parte de esos recursos para poder distribuir, sean políticas públicas, sean políticas sociales, sean políticas de infraestructura, etcétera, etcétera, porque como país dependiente hay un montón de cuestiones
que para desarrollarnos necesitamos comprarla afuera, tecnología, insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el conflicto del proceso de acumulación capitalista de la Argentina durante todo el siglo XX. Esta disputa entre la oligarquía y la idea de un desarrollo sustentable en nuestro país, y digo el siglo XX, pero lo tenemos hasta hoy, digamos, ¿no? Si vemos los conflictos que hay históricamente con los sectores del campo respecto al tema de las retenciones, las divisas y demás, pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Digo, pero este es el nudo principal del desarrollo económico argentino durante todo el siglo pasado y lo sigue siendo hoy. Lo sigue siendo hoy. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Porque esto va a ser el eje principal de por qué la Argentina tiene las dificultades que tiene. Digo, tiene otras ventajas, pero digo, ello va a ser, es el nudo principal de esta disputa histórica que hay de la oligarquía, los sectores del campo, versus el Estado y el gobierno. También depende de los modelos de cada gobierno, de cada modelo político económico de cada gobierno, y también de otros actores de la economía como el sector industrial. Porque aquellos que desarrollan la industria necesitan de algún modo tener divisas para poder importar maquinaria, insumos, etcétera, etcétera, para desarrollar sus industrias. Esto es lo que en algún momento, cuando avanzó a mediados del siglo pasado, sobre todo durante el peronismo, le doy un título, lo veremos cuando lleguemos a ese momento, pero cuando había un fuerte desarrollo industrial en la Argentina, esta disputa entre los sectores del campo que manejan las divisas y los sectores industrialistas con el Estado de por medio tratando de laudar, se llamó el empate hegemónico. La Argentina en el siglo XX, durante el siglo XX, la Argentina no logró resolver qué sector de las clases dominantes conducen al desarrollo, ¿sí? Hay un empate hegemónico entre la burguesía y la oligarquía. Si tomamos Europa como modelo, vamos a ver que en algún momento los siervos, la Edad Media, que manejaba el control de la tierra, se va desplazando, y después de la revolución industrial y de las revoluciones políticas, la que prima como sector de acumulación y de desarrollo económico de esos países va a ser la burguesía. Y los sectores del campo van a quedar como subordinados a las burguesías nacionales de esos países. En el caso argentino, esto está en discusión y sigue en discusión. Basta ver las discusiones que hay hoy con la gente del campo, con la industria y demás. Es un tema que no hubo un sector social, para bien o para mal, hablando de las clases dominantes, por supuesto, que encaró y condujo el modelo de desarrollo. Siempre vamos y venimos con vaivenes que tienen que ver con nuestras crisis cíclicas durante el siglo pasado y en parte estos 20 años de la historia actual. Bueno, ¿escucho algún comentario, algo? ¿Les evoca algo? ¿Les recuerda algo que estudiaron, que leen los diarios? ¿No leen? Sí. Sí, yo te quería hacer una pregunta, perdón, del nudo principal. Dijiste justamente, te quería hacer una consulta que no había escuchado bien, que era de la disputa entre la oligarquía y el Estado, pero como que no me quedó claro cuál sería. No, a ver, el Estado, el rol que tiene un Estado es el desarrollo del país y mediar entre los distintos conflictos que hay al interior del modelo de desarrollo y también al interior de la lucha de clases, digamos, ¿no? Y de cómo avanzar en un modelo de desarrollo que garantice derechos. Es decir, el Estado no es un ente autónomo, digamos, tiene una razón social el Estado, digamos. ¿Quién maneja el Estado? Es decir, ¿qué gobierno maneja el Estado? Va a ser un Estado que va a ser más presente o menos presente. Va a ser un Estado que va a priorizar el desarrollo equitativo y igualitario de todos los sectores sociales, o va a ser un desarrollo liberal que va a decir el Estado prescindente tiene que tener la mínima participación para que la ley del mercado y la libre demanda y oferta se regule solamente, digamos. Es decir, el Estado no es una cosa híbrida que no tiene contenido, ¿sí? El Estado está en disputa.
¿Se entiende esto que quiero decir? Es decir, no es algo neutro el Estado, depende quién gana y quién lleva adelante las políticas de ese Estado a partir del gobierno que se lleva adelante, es la función que va a tener el Estado y a quién va a responder. Lo que yo planteaba más, para que quede claro, es que en la historia argentina del siglo XX, y todavía de algún modo hoy también, hay una disputa en términos de los sectores dominantes de quién es el que conduce el modelo económico de la Argentina. Si es la oligarquía en el marco de ese lugar de inserción en el mercado internacional, en la exportación de divisas, o es la burguesía, ¿sí? Y después también está, por supuesto, la posibilidad de la clase trabajadora, si se hace una revolución, ¿se entiende? Pero este empate hegemónico tenía que ver con que no hay un actor de los sectores dominantes que finalmente triunfa sobre el otro y conduce el modelo de desarrollo del país. A esto me refería. Por eso hacía referencia a que cuando se termina, digamos, cae totalmente la Edad Media y el feudalismo en Europa, y a partir de los procesos políticos, las revoluciones, como la Revolución Francesa, el que toma el impulso y conduce los modelos de desarrollo de esos países, que los vamos a ver a lo largo del siglo XX, va a ser la burguesía, y de algún modo los sectores vinculados al campo o a la producción agrícola van a quedar subordinados. No sé si soy claro un poco, ¿se entiende lo que quiero decir como contradicción principal? ¿Entendí? ¿Bel es tu nombre? ¿O sos doble apellido, Bel Mánquez? No, mi nombre es Belén, pero siempre entro como Bel, pero sí, está bien. Bueno, Belén, ¿entendés lo que quise decir? Sí, quedó más claro, gracias. ¿Sí? No, de nada. Yo tengo Dolores, no me sí, queda, dale. no me queda claro cuál es la diferencia entre la oligarquía y la burguesía. Una tiene que ver con el gobierno y el otro con la clase social, ¿no es cierto? No. Ok. La oligarquía son los sectores que son los propietarios de la tierra. Son los sectores dominantes que están vinculados a la producción agrícola, sea ganadera, sea de los granos y demás. Esa es la oligarquía. La oligarquía son los propietarios de la tierra. Los que están, por ejemplo, en el día de hoy vinculados a la sociedad rural argentina, a Coninagro, a las distintas organizaciones sindicales del mundo agrario. Y la burguesía son los propietarios de los medios de producción, de las fábricas, de las industrias. Este es el eje principal de los dos grandes sectores de dominación en la Argentina. Después hay otros de servicios y demás, pero digo, la contradicción principal históricamente durante el siglo XX y en la mayoría de las sociedades estuvo entre los sectores que manejan los intereses agrarios en la Argentina, que son los que tienen la capacidad de manejar las divisas, en este momento el dólar, en otro momento era el patrón oro, etcétera, etcétera, y los que desarrollan las fábricas y la industria. El empate hegemónico está a mediados del siglo pasado entre estos dos grandes sectores, que no hay ninguno que triunfa sobre el otro para marcar el desarrollo de la industria. El Estado lo que hace es mediar este conflicto y según los gobiernos beneficia a un sector o a otro según el modelo de desarrollo que tenga ese gobierno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Pero podemos decir que desde hace un tiempo estos sectores están aliados. Podemos decir Todo que, lo que perdón, hace al agronegocio, a los agronegocios, hay como una conjugación de ambos sectores. sí, muy bien, Carola, podemos decir eso. En realidad, ahora iba a abordar eso, pero esos son grupos muy minoritarios, digamos, ¿no? Son grandes pool que son contados con los dedos de la mano, digamos. Pero justamente ahora iba a desarrollar eso antes de terminar la clase. Todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos está dominada, como dice usted, por un sector muy reducido, pero bueno. Exactamente. Nos dominan, digamos, nos dominan a nivel... Exactamente, pero eso igual viene se fue construyendo a lo largo del siglo pasado. Y yo iba a terminar con esto, un sociólogo, nosotros cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, porque yo soy re joven, pero en los 70,
nosotros teníamos como muy diferenciada esta idea de por un lado la oligarquía y por otro lado la burguesía, ¿sí? Eran como dos grandes sectores y hablábamos de este empate hegemónico. Hubo un sociólogo que a mediados de los 70 empezó a investigar fuertemente, que se llamaba Jorge Sábato, de hecho el hijo de Ernesto Sábato, el escritor, que después fue ministro de Educación en el primer gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín cuando se recuperó la democracia, que hizo una fuerte investigación que planteaba que a principios del siglo XX, es decir, en 1910, 1920, ya había sectores terratenientes que habían empezado a controlar, pocos, ¿no? Pocos, pues siempre estamos hablando de grupos muy, muy reducidos, habían empezado a controlar las empresas que se dedicaban a la exportación, es decir, que ya no solo tenían la producción de la tierra, sino que también empezaban a formar parte de aquellos que se ocupaban de la venta de los granos o de las carnes, etcétera, etcétera. O sea que ya habían empezado a formarse más como un grupo más diversificado. Y luego, después de la crisis del 30, y esto lo vamos a ver cuando veamos la crisis del 30, algunos sectores más inteligentes o más actualizados o más modernos del campo, no la mayoría, pero algunos pequeños sectores, ya no solo producían la materia prima, ya no solo controlaban en parte estas empresas que eran las que hacían de nexo para exportar e importar, sino que también comenzaron a desarrollar incipientemente la industria. Y uno de estos modelos era Bunge-Born. Bunge-Born había empezado como propietaria, las familias habían empezado como propietarios de la tierra, después habían empezado a ser comercializadoras de lo que producía la tierra, y con la crisis del 30, dándose cuenta que la Argentina entraba en una crisis que no sabía cómo iba a funcionar a partir del nuevo contexto internacional, ya empezaron a producir a nivel industrial. Un ejemplo muy claro era Grafa, que era una empresa textil, que fundamentalmente producía ropa para el trabajo. Molinos de Río de la Plata, una empresa que todavía existe, que produce aceites, etcétera, etcétera. Es decir, Aceitera General Dehesa. Ahora es Aceitera General Dehesa, antes era Molinos Río de la Plata. Es decir, que esos grupos empezaron a diversificarse y empezaron a industrializar parte de las materias primas que exportaban, ¿sí? Pero siempre fue un grupo muy reducido, digamos, ¿no? Y claramente son las grandes empresas monopólicas de la Argentina, que luego, después de los 70, de la dictadura de 1976, ya también van a poner una pata importante en el aparato financiero, en control de bancos, ¿no? Entonces ya ahí van a tener los 4 componentes fundamentales de control económico de un país: la tierra, la industria, la producción, los bancos, y también van a tener algunas empresas vinculadas a la infraestructura, ¿no? Y esto lo que va a permitir va a ser el golpe de la dictadura del 76, que va a permitir concentrar absolutamente el poder de unas 20 familias, 20 empresas, que son las que siguen manejando hoy, entre otras cuestiones, los precios en Argentina y el problema histórico que tenemos con la inflación. Pero bueno, eso ya es el hoy. Uy, me vino el sol, parezco Macri esta mañana, que tuvo que hacer un Zoom a las 9 de la mañana y estaba medio dormido y encima tenía problema de sol. No, ahí no va. Bueno, me parece que llegamos hasta acá. Qué horrible. Salió el sol. Siempre el sol sale, como dice Cristina. El sol siempre sale. Bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? No, gracias, profe, muy, muy claro todo lo que dijo. Todo muy claro. Muy, muy claro, muy, muy lindo escucharla. Gracias. Bueno, me Sí, muy alegro llevadero. mucho. Bueno, nosotros intentamos hacer algunas monerías para que les guste la historia, porque, viste, también depende mucho de los profesores que uno tuvo para que la historia les guste o no les guste. Y nosotros la verdad que somos una cátedra muy activa, que nos encanta la historia, nos encanta enseñarla. Y tratar de que entiendan que la historia sirve para entender nuestro presente y lo que nos pasa como argentinos, ¿no? Como argentinos y a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero digo,
nuestro objetivo es ese, digo, que sean clases amenas, que les guste y que tengan elementos para hablar del siglo pasado, pero entender por qué el siglo pasado tiene que ver con nuestro presente de hoy, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, fue muy lindo estar con ustedes. El próximo teórico lo va a dar Esteban de Gori, y nosotros nos vamos a encontrar un poquito más adelante en el viaje este que le proponemos. Jorge, ahí hubo algunas compañeras que no pudieron entrar, parece que no muchas, por lo menos supimos de una, así que estamos bien. Si es una sola, no es tan dramático porque pensamos que iba a estar más abarrotado todavía. Así que nada, los dejo y después cada uno de ustedes tiene que irse. Bueno, hay algunos que ya tuvieron comisión con Mariel hoy a las 3 de la tarde, ¿no? No sé cuántas hay acá del grupo de Mariel. Y ahora, bueno, ustedes, el resto Una quedan consulta, con profe, Jorge. ¿el link para el práctico también está pegado en Es el el- SIU? Es el mismo, Sí, Ah, ok, ahí está. el de- Sí, sí. Ah, gracias. el de Jorge es el mismo, pero el de Flor no, el de Flor tiene que ser otro. ¿Cuándo? Mi comisión ya tiene su link, sí. Perdón, ¿hoy hubo práctico con Mariel antes de esta clase? Pues yo soy A las de la 3 de la... comisión. Ah, ¿Vos sos de la comisión de Mariel? No, en verdad No, no pero hubo había de- práctico. Pero iba así, tipo, era de preguntas, responder preguntas si cierto, tenías con sobre lo que estás razón, haciendo. sí, de consulta. Está bien. Y el próximo teórico es en 15 días, ¿no es cierto? En este mismo horario. Sí, le vamos a ir diciendo, va a ser el mismo horario, sí, de todos modos, hay algunos teóricos que yo voy a dar más adelante que vamos a usar las 2 horas, o por lo menos 1 hora y media, porque me voy a extender más en algunos temas específicos. Pero Está eso bien. les van a ir diciendo. De todos modos, Jorge, no sé, porque nosotros, en principio es en 2 semanas. Igual tenemos que ajustar, porque en la mañana tuvimos que ajustar por el tema del calendario de los prácticos, que ya está resuelto, pero con la tarde todavía no terminamos de ajustar del todo. No sé, Jorge, o la propuesta que hicimos estaba bien. No, creo que estaba bien. Después les vamos a ir avisando, no se preocupen. El próximo es en 2 semanas seguramente. Yo me voy fijando y les escribo por el CIU Guaraní, y cuando esté el campus virtual les escribo por ahí. Así que tenemos los canales abiertos, no se preocupen. Y vamos para adelante. Bueno, yo lamento que no hayamos empezado el lunes pasado. La verdad que nuestra idea era comenzar, pero como no estaba el campus virtual, no estaban las aulas cargadas, no teníamos el contacto con ustedes en términos de la cursada y demás, tuvimos que postergar como otras cátedras, unas cuantas cátedras de la facultad. Creo que igual tampoco sigue el campus virtual habilitado hoy, ¿no, Jorge? Y yo cargado tengo a nadie, a mí y a vos. Nada más, así. Sí, Dice, se somos encuentra buenos en alumnos, mantenimiento estamos los ahora. dos. Presente pusimos, ¿eh? Intenté Dice, se ingresar encuentra en mantenimiento. Sí, está bien, pero hace Ahora, 3 semanas. ahora, intenté entrar ahora y dice, se encuentra en mantenimiento este sitio. Un desastre, un desastre. Y Bueno, yo quise ayer entrar, perdón que lo planteé acá, pero ya mandé un mail y no me respondieron, a mi CIU Guaraní, y me decía que como que alguien había tomado mis datos, y nunca más pude volver a entrar. Pongo mi usuario y contraseña y me dice no válido cuando lo había usado ya varias veces. Así que no sé. Estoy sin comunicación porque no tengo ni campus ni CIU Guaraní. Bueno, comunicate, yo te paso el mail de Mariel, si te cursás con ella. No te preocupes. No, igual armamos un grupo de chat con mi grupo de la comisión, pero digo, no sé dónde preguntar eso. Mandé un mail ahí a Info Sociales, pero... ¿por qué no mandás un mail a la carrera? ¿Sabe el mail de memoria? No, de memoria no, pero después se los paso para o a Fernando Grosso o a Andrea Chavarría, que además son muy cuidadosos y se preocupan y te van a tratar de resolver. Bárbaro. Pero la verdad que no. O fíjate en Google. O si no, la carrera, digo, debe figurar el mail de la carrera.
Está bien, después me voy a fijar en la carrera. Claro, y si no podés, pedirle a Mariel que te dé el contacto con Andrea o con Fernando Grosso, que son o la directora de la carrera o el secretario académico de la carrera, que responden y se ocupan mucho de los estudiantes. Así que Buenísimo. cualquier cosa, pedirle a Mariel, que es tu ayudante, para que te dé el modo de contactarte. Ok, muchas gracias. ¿Alguien quiso decir algo ahí? ¿No? No, perdón, me sumaba para decirle a la compañera que a varios ya no nos está funcionando el SIU desde el día de hoy, así que puede ser un problema del sistema que no sé, supongo que lo estarán arreglando pronto. Ah, ok. Suele caer, a mí me está pasando lo mismo. Bueno, gracias. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes este rato, y los dejo en muy buenas manos con Jorge y con Flor, y nos vemos prontito. Gracias, Merce. Buena semana, cuídense mucho, ya llegaron 500.000 vacunas más, alguna vez nos tocará a los señores, a la gente mayor, y cuídense mucho porque viene la segunda ola y estamos en plena emergencia.